en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Efeso. Efesios capítulo 1, en el nombre del Señor. Alabo al Señor porque nos ha ministrado el Señor desde el día viernes que hemos estado acá, con una palabra maravillosa, y creo que el Señor también dentro de todo este tiempo, amados hermanos, que hemos tenido, nos ha ido también mostrando su palabra, y a través de su palabra nos ha ido revelando también su hermosa persona y el bello proyecto que tiene para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y que ya nosotros le hemos ido disfrutando desde cuando el Señor nos llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora también nosotros, bajo la responsabilidad y bajo el cometido de Dios de llevar también a todos los que no le conocen el proyecto de Dios. Jesucristo es suficiente. El evangelio que predicamos es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 15 en adelante, en el nombre del Señor. Voy a dar lectura a estos versos en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús el Señor. Amén. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, creo que lo primero es conocer el significado o la procedencia de la palabra poder. Y la palabra poder tiene su origen en el griego, dunamis, que traducido sería dínamo. Dínamo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el dínamo es en el griego, entonces se podría dar por definición que es un fluir continuo de fuerza, de poder, de capacidad, de eficacia. En teología también se pudiera agregar el concepto de exousia, que significa autoridad. Poder, autoridad. Poder, autoridad. El salmista en muchos de sus salmos expresa el poder de Dios en la creación. El poder de Dios en la creación del universo. El poder de Dios en la creación de todo lo que existe aquí en la tierra. Lo vemos también en el transcurso de todo
el pasaje bíblico hasta el Apocalipsis, que las cosas que están preparadas, que las cosas que Dios preparó, están llenas de poder y están todas a disposición de los que creen, o sea, de los que le han recibido. Como dice Juan en el Evangelio, a los que le recibieron, a los que creyeron, a estos le dio autoridad de ser ellos hijos de Dios. Que las cosas que están preparadas están hechas con poder, están preparadas en gloria para los que le recibieron, a los que se les dio autoridad, a los que se les dio poder para que sean hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El que así lo cree, diga amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esta oración es una de las oraciones más poderosas. No digo que es, sino una de las oraciones más poderosas. Y la intención del apóstol Pablo es ayudarnos a entender los principios de este nuevo pacto, que es en Cristo y es por Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, Pablo realiza esta oración. Y en primer lugar, la estructura de esta oración contiene una petición en el ámbito invisible, no tangible, en esas cosas que no se ven. Podemos decir, esta oración tiene el propósito de echar mano, amados hermanos, a lo que viene de Dios, o sea, al reino de Dios, su justicia. Sabiendo el apóstol Pablo, ¿no?, que lo demás es añadido. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y Pablo precisamente pide esto que es invisible, esto que es intangible, esto que no se ve. Estas cosas que no se tocan ni se perciben carnalmente, sino que están dirigidas hacia eso que es invisible, hacia lo espiritual. Y es la temática de la teología paulina. Bendito sea el nombre del Señor. Y en segundo lugar también, Pablo tenía muy claro el concepto de la importancia de la oración. Jesús mismo, en ese tratamiento intensivo y esa formación intensiva que tuvo con sus discípulos, les encargó orar sin cesar, orar en todo tiempo. Este medio por el cual el cristiano puede tener esa comunión íntima y profunda con el Señor. Quiero decirle que la oración no es una opción para nosotros. La oración es vital. Iglesia, la oración es vital. En estos días hemos escuchado aquí y se acaba de hacer esto acá, que es orar, encargar la oración. Hemos entendido, viendo la vida de Jesús, que la oración es vital, no es una opción. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que buscar a través de ese medio la comunión con Dios para vivir una vida en poder y en victoria. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En esta carta a los Efesios, el apóstol apunta dos conceptos que son de mucha importancia. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría, y dice la Escritura, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo quisiera invitarles allí a un pasaje de la Escritura.
Permiso, voy a tomar un poco de agua porque la verdad es que se me ha complicado estos días acá un cierto resfrío raro, ¿no? Es un resfrío internacional. Bendito sea el nombre del Señor. Es un resfrío internacional. San Mateo en el capítulo 16, escuche bien, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta era evidente. Lo que estaba ocurriendo en estas provincias era sorprendente. Esta palabra dunamis, que significa dínamo y que proviene de la palabra dinamita, o sea, quiere decir que lo que estaba ocurriendo, amados hermanos, en cada región donde Jesús estuvo, en las aldeas, en los pueblos, era una explosión, era dinamita. Aleluya, era un fluir constante de poder en Jesús, un fluir constante de poder en Jesús. Ahora el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos con respecto a la opinión o lo que la gente dice de él, o quién cree que la gente es este personaje. Jesús está claro que él no está buscando fama. Él quiere que la gente reconozca, amados hermanos, que su misión en la tierra no es por si acaso. Santo es el nombre del Señor. Jesús no anda buscando el estrellato. Jesús simplemente vino a cumplir a lo que se le fue enviado y que voluntariamente se ofreció para venir. Entonces, amados, y pregunta, y algunos dijeron: bueno, dice la gente que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado. Pero ¿y vosotros? Vosotros, a ustedes, les pregunto, ¿quién dice la gente? Ustedes, díganme, ¿quién soy yo? Bendito sea el nombre del Señor. Ya los discípulos habían dado respuesta a lo que la gente estaba hablando acerca de Jesús. Pero ahora Jesús quiere saber de ellos, de su boca, de lo que ellos creen. Y le dice: ¿y ustedes? Díganme ustedes. Yo quiero saber la opinión de ustedes. Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando digo yo que hay una revelación, no es porque Pedro sea el más capo de todos, no es porque Pedro se las lleva todas, sino lo que dice Jesús en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto que tú estás diciendo no es producto tuyo, entiéndelo. Lo que tú estás hablando te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay revelación en Pedro, pero Jesús también dice: y sobre esta roca, sobre sí mismo, va a edificar la iglesia. Esta iglesia que tiene poder, esta iglesia que tiene revelación. Jesús compró la iglesia con precio de sangre. La iglesia está cimentada sobre esta roca que es Cristo Jesús.
Aleluya. Y esta iglesia que está cimentada sobre la roca, entonces tiene revelación, tiene conocimiento de Dios y tiene poder. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Segundo, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tenemos una tremenda herencia. Y el apóstol Pablo hace esta tremenda oración para que precisamente el poder del Espíritu Santo nos revele, nos muestre que nosotros no estamos a tientas en esta vida. Con todo este problema, y mi pastor lo graficaba muy bien, esta ausencia de autoridad, esta contrariedad de los gobiernos, esta contrariedad social, viene a ser el resultado no de algo que ocurrió ayer, sino de una montonera de cosas que Satanás, el diablo, fue hurgueteando y fue fundamentándola para que la sociedad saciara su egoísmo y su negación de tener la autoridad de Dios sobre esta sociedad y sobre este mundo. Entonces, amados, en segundo lugar, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tercer lugar, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros? Mire, esta oración es tremenda. El apóstol Pablo está orando por una iglesia, está orando por un grupo de creyentes, por una congregación, para que se les sea revelada, para que el conocimiento de Dios pueda alumbrar la mente de esta gente, no tan solo de Efeso. Esto es para nosotros hoy día, y esto se ha estado predicando, esto se está hablando. O sea, el Señor está diciéndonos, amados hermanos, que Él compró una iglesia y esta iglesia le pertenece y que está en este mundo para venir a dar una solución a este mundo. Siempre digo, Jesús vino a solucionar un tremendo problema que había acá. La iglesia está acá para solucionar un problema tremendo. La iglesia está acá porque el Señor la envió para traer la respuesta al alma sedienta, a la necesidad que tiene esta sociedad. Yo les he dicho a los hermanos en Angol, lo hemos dicho, podrán las medidas del gobierno de quien venga llenar las barrigas de la gente, llenar los bolsillos de la gente, llenar las chequeras y las cuentas, hermanos, bancarias, tener una buena jubilación. Pero yo le digo que lo que falta en Chile es mucho más que eso, y que no tiene relación con algo material. Lo que falta para Chile es llenar su alma de Dios. Una iglesia que ante a tientas, una iglesia que no tenga revelación, una iglesia que no tenga conocimiento de su Dios, no hace ni cosquillas a esta sociedad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. El Dios nuestro, Jesús, al conformar su iglesia, está también de alguna forma implantándonos todo su sello, todo lo que Él vivió en su ministerio. Es una muestra clara y profunda de lo que se alcanza en esta intimidad con Dios, que es vivir una vida en poder. Su encarnación, su bautismo, la tentación, el ministerio, la muerte vicaria, la resurrección y la exaltación está llena de poder. Está lleno de poder. Toda su vida está llena de poder. Y Él está
formando una iglesia en este concepto, una iglesia todo poder. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús a través de su palabra les está avisorando que lo que viene es algo poderoso, y el mismo Jesús le dice: a ustedes les conviene que yo me vaya. Jesús estuvo con ellos, les habló, les ministró. Ellos pudieron ver con sus ojos lo que el poder de Dios podía hacer. Vieron a este Dios poderoso obrando en medio de los hombres. Y le dice: mire, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo iré al Padre y rogaré al Padre y que envíe otro consolador. Si bien el poder de Dios está desde el Génesis en la creación, y como el Espíritu Santo usó también a personas específicas en el antiguo pacto, ahora viene una promesa y está en el libro de Joel. Lo menciona Pedro en su gran discurso el día de Pentecostés. Ahora vendría el Espíritu Santo, vendría poder, vendría esa energía poderosa sobre toda carne. Sobre toda carne. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y posiblemente cuando Jesús les empezó a anunciar que Él tenía que morir y les anunció su muerte, posiblemente los discípulos se atemorizaron, se hicieron muchos cuestionamientos, se preocuparon. Pero el libro de los Hechos comienza esta historia de la iglesia. Jesús en el capítulo 1, el versículo 8, un versículo muy recurrido en las predicaciones, ¿no? Porque dentro de todas las preocupaciones y todos los cuestionamientos, Jesús comienza diciendo en este texto: pero estamos tristes, Señor, ¿qué vamos a hacer sin ti? Estuvimos contigo, no le teníamos miedo a los demonios. Tu sabiduría es tan grandiosa que no hay ningún hombre de la ley, hombre de conocimiento en todo lo que es la ley que te contrarreste tu sabiduría. Tú tienes autoridad. Vimos cómo resucitaste a los muertos, cómo sanaste, pero ahora nos dices que tú te vas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos miedo. Tenemos miedo. Jesús no en vano, amados hermanos, les promete esto. Lo que vendría, amados hermanos, requería una iglesia poderosa. Recuerde ese mandamiento y lo que el Señor les encomendó, ese encomiendo de Dios. En el libro de San Marcos, en el último capítulo: y por todo el mundo predicad el evangelio. Lleven esta palabra a toda criatura, enseñen, bauticen, conformen iglesia, ministren. Pero ¿cómo? Si tú te vas a ir, ya no vas a estar con nosotros. Por eso el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice: pero no, cuidado, no tengan mayor problema, pero recibiréis poder. Recibirán poder. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Se va a cumplir la promesa. Se va a cumplir la promesa. ¿Pero cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando venga sobre ustedes, ustedes serán testigos. Ser testigos en aquel tiempo cuando comenzó la iglesia, esa primera iglesia a predicar, significaba poco más y ser un mártir, entregar su vida por el evangelio. Ser testigo significaba, amados, voluntariamente dar un paso adelante para querer morir por la causa del evangelio del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. La iglesia es la depositaria del poder de Dios. Debemos entender claro el concepto que no tan solo Dios derrama sobre un grupo de personas
en un concepto colectivo su poder, sino también individualmente. Cada uno de nosotros como antorcha encendida. A cada uno de nosotros se nos envió a hacer esta sal, esta luz. Bendito sea el nombre del Señor. Hay unos conceptos que son muy importantes considerar, que se requiere para la efectividad de este poder que se nos ha sido dado. Primero, la fe en Dios. Sin fe, decía mi pastor anoche, está en la Escritura, es imposible agradar a Dios. Creer en Dios. Depositar toda nuestra confianza. Segundo, fe en la palabra. Es esencial creer en las Sagradas Escrituras. Creer de que son en todo verdaderas, que son suficientes para la vida. Al negar la efectividad, amados, la suficiencia, la claridad de la Biblia, significa, amados, que la iglesia ha negado la fuente del poder de Dios. Aleluya. Negar, hermanos, la eficacia de la palabra. Negar, hermanos amados, la suficiencia de la palabra. Significa prácticamente olvidarnos de que en algún momento seremos, amados hermanos, una iglesia poderosa. Por esto es que podemos ver algunas agrupaciones, algunos pseudos ministerios, pseudas iglesias, simplemente haciendo shows y haciendo espectáculos. Y son transmitidos a través del mundo, a través de los canales, y muchos también son escuchados en radio. Pero lo que menos vemos es poder de Dios. Hay espectáculo, hay show, hay de todo, pero no hay poder de Dios. No hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque han negado la eficacia de la palabra. Porque lo que no gusta lo sacan. Y lo que agrada por último lo agregan. El asunto es que haya para el antojo de cada uno. Y eso significa no haber poder de la fuente de inspiración que es la palabra del Señor. Dependencia de Dios es otro aspecto muy importante. Jesús dijo, y el día de hoy mi pastora Juanita leyó en la lectura devocional: apartados de mí o separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. El poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Dice la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Versículo 2, capítulo 12, versículo 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, hablando de ese aguijón de la carne. Y el Señor le dice, el versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dependencia total, absoluta de Dios. Apartados de Él nada podemos hacer. Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Fuera de Él perdemos tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Otro aspecto importante para vivir, hermanos, disfrutar y ser canal de bendición, y para que fluya este poder, es la obediencia. No podemos esperar que el poder de Dios fluya a través de nosotros cuando no hay obediencia. Primero a la palabra. No puede fluir el poder del Señor viviendo en pecado, tratando de justificar la obediencia parcial. No puede. Si este mundo no tiene necesidad
de religiones. Para eso hay muchas. Y hay otras tantas que van a emerger. No tiene necesidad de agrupaciones religiosas que se envanecen en sus propios estamentos y postulados carnales. Lo que la iglesia o la sociedad, necesita es que insertada en este mundo y no siendo de este mundo, ni haciendo las cosas de este mundo, esta iglesia desprenda poder, hermanos, que lleva al alma a Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Que lleve al cautivo al libertador, que lleve al encadenado aquel que produce la redención, que lleve al enfermo aquel que sana. Aleluya. Anoche llegaron personas acá, producto de esta predicación. Aleluya. Aleluya. Y posiblemente los hermanos a lo mejor no pensaron que esas almas iban a llegar, pero llegaron acá. Porque lo que la iglesia simplemente hace es depender de Él, llevar el mensaje. Y la palabra por sí sola tiene poder cuando emana, hermanos, de aquellos que han entregado su vida al Señor, viven en integridad. Podrás no tener un escenario ni una plataforma para predicar la palabra, pero lo que fluye de ti es poder de Dios para redimir al pecador. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. La oración, otro aspecto importante para la efectividad en que el poder de Dios fluya en nosotros. Dios obra a nuestro favor cuando con humildad traemos al Señor nuestras necesidades, nos sometemos a su voluntad. Cuando el cristiano logra ir a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, sabrá usted que aquel que viene al Señor en oración, a ese que viene contrito, humillado, aquel que reconoce su culpa, Dios no lo echa afuera, Dios lo atiende. Dios lo atiende. Él se inclina, como dijo el salmista en el Salmo 40. Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Y me hizo sacar del pozo cenagoso, del lodo cenagoso, y me puso mis pies sobre peña. Enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo en mi boca. Ese es tu Dios. La oración es importante. A veces pensamos de que Dios nos da poder solamente para alcanzar algunas metas nuestras. Eso es pensar egoístamente. El poder de Dios está destinado para que la iglesia, en primer lugar, sea, vuelvo a decir, esta luz en medio de las tinieblas, esta luz que resplandece. Dios podrá darte muchas cosas, pero lo esencial y lo primario es que el reino de Dios sea buscado primero. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. La iglesia tiene esta autoridad o este poder. El Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, en todo su ministerio, y los cronistas del evangelio nos hablan acerca de cómo Jesús planteó ante la sociedad su postura frente al pecado y la necesidad que trajo el pecado, la necesidad de ser, hermanos, aquel pecador salvo por la sangre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Poder y autoridad. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 9. Poder, autoridad. Esto se llevó de la mano. Esto es un todo.
La palabra de Dios es autoridad. Por la palabra de Dios se crearon los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, lo decía mi pastor, está en la escritura, venció a Satanás el diablo. Poder, autoridad. Y hay un pasaje que muy bien ilustra todo esto. Y este pasaje ahí en Mateo capítulo 9 dice la escritura: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder o tiene potestad, hay autoridad en él, en la tierra, para sanar, para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Allí hay autoridad. Allí hay autoridad. La palabra de Jesús es autoridad. Se manifestó el poder sanador sobre el paralítico. No tan solo perdonó sus pecados, sino también le sanó. Hay palabra de autoridad, hay palabra de autoridad, hay poder de Dios ahí. Santo es el nombre de Jesús. Bendito sea Dios para siempre. En los principios de la iglesia, cuando la iglesia primitiva, a pesar de todos sus defectos, porque también hay defectos en la iglesia primitiva, hay defectos, y a veces se canta cómo volver a aquel tiempo, ¿no? Pero la iglesia también tenía defectos. Y llegaron unos pseudos hermanos a los apóstoles a entregar lo que supuestamente habían vendido, esa herencia, esa heredad. Y en medio de todo ese avivamiento y ese apasionamiento profundo de los apóstoles y ese poder fresquito que estaba en ellos, esta gente llegó. Pero se enfrentaron con qué cosa: con que esta iglesia, conformada primeramente por estos fieles hombres que estuvieron al lado de Jesús, tenían poder de Dios. Esta gente que estaba ahí ministrando esos bienes y esos recursos tenían poder de Dios en ellos. Había un fluir constante de poder. Y estaban ahí. Y esta gente podía ver, como decimos nosotros los chilenos, por debajo del agua. Y cuando llegan allá, ¿qué es lo que pasa? Se encuentran con dos cosas: con el poder de Dios en esta gente, y en otro aspecto también con la palabra que estaba en ellos. Una palabra poderosa. Santo es el nombre de Jesús. Recuerde que la comisión lleva dos cosas: la predicación de la palabra y las señales que seguirán. Primero es la palabra, autoridad, poder, y después vendrán también las señales. Entonces, cuando se encuentran con estos apóstoles, inmediatamente ellos conocieron la mentira, conocieron cómo Satanás, el diablo, se había introducido en el corazón de esta gente, cómo esta gente se desapercibió tanto que Satanás, el diablo, entró en sus corazones, turbó sus mentes, y el juicio de Dios vino sobre ellos y ambos murieron. Es una iglesia de poder. Ahí hay poder. No tan solo por lo que se veía, sino por lo que se oía. No tan solo por lo que se veía, sino por lo que también se oía. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Pablo y Silas están encarcelados. Vino un gran terremoto. Cuando el carcelero pensó de que era su fin, porque todos los presos
que estaban bajo su responsabilidad y bajo su custodia se habían escapado, él pensó en quitarse la vida. Y sin verlos, el que estaba ahí le dijo: Pablo, no te hagas ningún mal, nosotros estamos aquí. Y esa palabra de poder tocó el corazón del carcelero. Posiblemente se acercó y los vio, estaban ahí. No te hagas ningún mal, nosotros estamos acá. Lo que oyó ese carcelero es una palabra poderosa, es una palabra de autoridad. Santo es el nombre de Jesús. Tanto así fue que una vez que los encontró, los llevó a casa, y los que estaban ahí, la familia, escuchó la palabra del apóstol y de Sila y le hablaron de Jesús, y ellos se entregaron a Cristo el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué hermoso. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. El Espíritu Santo está dotando y dotará a los creyentes que amen esta palabra y que le crean. Santo es el nombre de Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a ir concluyendo. ¿Poder para qué? Dirá alguien, ¿no? Bueno, ya hemos dicho que el Señor hizo tantos milagros, que el Señor Jesucristo perdonó. Pero para nosotros ahora, para nosotros, ¿poder para qué? Dice la Escritura en San Lucas. Permítame leer, yo estoy terminando, pero no quiero dejarle inconcluso esto. Bendito sea el nombre del Señor. Poder para desatar. ¿Cuántos creen que el Señor nos ha dado poder para desatar? Amén. Poder para desatar. Aleluya. Poder para desatar. Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6 dice la Escritura. Leo: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en ella, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: sea acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entráis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Nos envió a enviar, hermanos, y declarar paz sobre los hombres, la paz de Dios. Para declarar paz sobre sus vidas. Para declarar, hermanos, la bendición del Señor. Para atar, para desatar. Mire, escuche bien lo que dice la Escritura, versículo 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda cosa del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Paz para desatar, hermanos, la paz. Una, también otra para, hermanos, desatar, para atar en el nombre de Jesús, para pisar escorpiones. Bendito sea el nombre del Señor. Para traer paz en las relaciones familiares, para traer paz en los hogares, en los matrimonios. Cuánta disociación familiar hay. Para declarar la paz, para poder sanar los enfermos. Ahí estaba en Lucas capítulo 10, versículo 9. Santo es el nombre del Señor.
Está en la gran comisión como las señales que siguen a los que creen. Tercero, poder para anunciar el evangelio. Como dijo el apóstol, que esto es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo de predicar, dijo el apóstol Pablo, este evangelio, porque esto es poder. Esto es poder de Dios, este es poder y potencia de Dios. Poder para enfrentar al enemigo sin que nada nos pase. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Podrá la iglesia estar atormentada en alguna forma, asediada con todo lo que está ocurriendo, con todo este plan maléfico y diabólico? Pero mientras estemos cimentados en la roca, mientras los grandes postulados de nuestra doctrina estén tan firmes, amados, no temeremos, porque nada, amado, podrá tocar la iglesia. Nada, absolutamente nada. Podrá rugir el infierno. Podrá el infierno, hermano, sacar sus garras para dañar la iglesia. Pero esta iglesia comprada a precio de sangre, y la que compone los lavados y redimidos por su sangre, los que han entregado su vida plena al Señor, estarán ahí siempre en victoria y seguro bajo la mano poderosa de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Es el poder de la iglesia. Este mundo necesita que esta iglesia vuelva a creer en la palabra, que se vuelva a empapar. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto no es las armas de nuestra milicia, amados, no son carnales, son espirituales. Esto no es con espada, no es con ejército, esto es con el poder de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Allá en Chile hay una promesa, no sé si en algún momento fue una profecía, si alguien lo mencionó en algún momento de gozo en el avivamiento, pero se dice que Chile será para Cristo. Pero cuando vemos, hermanos, amados, este desgaste religioso y que de alguna forma ha dañado la imagen de la iglesia hacia la sociedad y ante Dios, que es lo más terrible. Cómo ha menguado, amados hermanos, la pasión de los que llevan la palabra. Cómo ha menguado, porque conversábamos estos días, ya poca gente sale por las calles a anunciar la palabra. Lo que escuchamos por radio, si bien nunca antes, hermanos, en nuestra época actual, han habido tantos programas y radioemisoras, hermanos, de algunos ministerios, de algunas iglesias, predicando la palabra. Pero cuando uno escucha estos programas, da pena, tristeza, de no escuchar una palabra verdadera, de no escuchar simplemente el mensaje que salva. Cuando uno ve todo esto, hermanos, de alguna forma, eso ha menguado en los que aman la palabra y los que aman la misión de llevar el mensaje, quedando en cierta manera en el anonimato. Chile necesita una iglesia que se vuelva a empapar de esto, de la palabra. Y la palabra desprenderá sobre nosotros revelación y poder. La iglesia tomará una vez más, amados hermanos, estas promesas para hacer efectivo el plan de Dios para nuestro país. De otra manera es imposible. Que Dios bendiga a la IEPI, que es parte de la iglesia de Jesús. Y que los que aman al Señor y los que desean ser un canal de bendición puedan saber que se nos ha dado poder y autoridad. La iglesia no anduvo a tientas para organizarse. Buscaron hombres de buen testimonio, sabiduría y llenos del Espíritu Santo para participar del diaconado.
Pedro dice que si alguno ministra conforme al poder de Dios. Si esto no anda en lote, esto tiene que estar cimentado en lo que está escrito, para que nuestra iglesia pueda vivir la verdadera experiencia continua, constante del fluir de Dios, del poder de Dios, ese poder que fluye, que no sea intermitente, que no sea temporal, que sea constante, el poder de Dios constante en la iglesia. Se reunirán unos pocos acá, se reunirán unos pocos en la calle a predicar. A lo mejor andará uno predicando, a lo mejor estará uno ministrando a un enfermo, pero cuando está el poder constante, ese poder continuo, esa energía, esa potencia continua, amados hermanos, el reino de Dios está en acción aquí en la tierra. La dinamita suena, la dinamita, hermanos, hace estruendo. Eso produce ruido, Cuando una iglesia está basada, hermanos, en la palabra, en la comunión, en la oración, en la fe, en la entrega, en la dependencia de Dios, esa iglesia provoca ruido donde está. Provoca ruido, es como dinamita que explota. Es como fuego que explota. Aleluya, es como fuego que explota. Bendito sea el nombre del Señor. Es como fuego que arde. Esto está explotando, esto está provocando algo. Santo es el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Lo que pasó anoche, vino gente acá, recibió a Jesús. Ustedes anunciaron la palabra, trajeron aquellos nombres. Si nosotros le creemos a la palabra, le creemos a las promesas del Señor, nos sometemos a Él, eso provocará ruido en ese muchacho que está en la unidad intensiva. Provocará ruido en los hogares, eso va a producir algo. Poder de Dios, poder de Dios. Colóquese en pie, por favor. Aleluya.